besarte, por dejar atrás el miedo a la escoria caudillista. Oh, a marcharte de tu patria te obligaron, tantos sueños te truncaron, tu familia se quedó. Y llorando con la bandera en los ojos, lágrimas de amor y enojo, prometiste regresar. Exiliado, cargas con todos los muertos que dejaste allá enterrados. Oh, tus hermanos siguen desde el cielo atentos, esta lucha no ha acabado. Oh, no te olvides de volver lleno de gloria, de escribir la nueva historia que tantas vidas costó. Este pueblo, desde el día que te fuiste, solo tiene nubes grises, llora de tanto dolor. Exiliado, mañana todo será distinto, con tu morral volverás al campo a sembrar semillas de liberación. Volverás a alzar tus libros y no habrá balas y no habrá llanto que repriman la educación. Renacerá. Que clama fuera, impotente y desesperada. Oh, exiliado, volverá la primavera, la victoria anhelada. Oh, exiliado, este pueblo no se rinde, sigue fuerte, sigue firme. Libertad es su clamor. No te fuiste, pues tu lucha sigue intacta. Esta siempre será tu patria, la que espera con amor. Exiliado, mañana todo será distinto. Con tu morral volverás al campo a sembrar semillas de liberación. Estudiante, volverás a alzar tus libros y no habrá balas y no habrá llanto que repriman la educación. Renacerás con tu nación. Exiliado, mañana todo será distinto. Con tu morral volverás al campo a sembrar semillas de liberación. Estudiante, volverás a alzar tus libros y no habrá balas y no habrá llanto que repriman la educación. Renacerá. Buenas tardes, amigos y amigas vandálicas. Buenas tardes, jodedores y jodedoras en Nicaragua y en todas partes del mundo. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares nuevamente a través de este su programa Jaime Arellano en la Nación. Gracias por aquellos que nos están viendo a través de nuestra página en Facebook, Jaime Arellano en la Nación, a través de nuestro canal en YouTube, Jaime Arellano en la Nación, o en Instagram, o nos pueden seguir en Twitter y en otros también en Apple. Le agradecemos también al 100% Noticias que están transmitiendo este programa, igual que a Radio Darío. Gracias a ustedes por permitirnos llegar a estos lugares y poder compartir las opiniones y las ideas
que tienen nuestros invitados sobre la situación en Nicaragua y la situación en el mundo. Aquí en Nicaragua, desgraciadamente, seguimos luchando contra una pandemia, contra un coronavirus, contra una dictadura y contra una dictadura que está haciendo todo lo posible para que este pueblo se contagie del coronavirus. Desgraciadamente, nuestra lucha era histórica y se está convirtiendo más histórica porque tenemos que luchar contra un gobierno que está gobernando a su pueblo, una dictadura que está haciendo todo lo posible para poner en peligro al pueblo de Nicaragua el coronavirus. Y un gobierno, una dictadura que no hace nada por ayudar a este país para lograr que se reduzca el impacto de una crisis económica que está afectando a todo el mundo y que lógicamente ya nos venía afectando a nosotros desde que comenzamos esta histórica lucha, esta histórica revolución hace 2 años en abril del 2018. ¿Cómo será que el mismo gobierno se sigue engañando en sus propias mentiras y desgraciadamente no sabemos la realidad de qué tanto ha entrado el coronavirus en este país? Pero sí lo que sabemos y podemos casi estar seguros es que no solo son 13 casos los que hay de coronavirus. Hay más casos de coronavirus en diferentes partes del país. Y voy a dar como ejemplo, voy a leer en estos momentos, y voy a omitir el nombre por seguridad, de una persona conocida que mandó este mensaje hoy a sus amigos y amigas. Y decía lo siguiente: hola amigos, le agradezco todos sus mensajes de cariño y preocupación por mi ausencia repentina. Lamentablemente la razón por la que he estado desconectada de las redes es porque he estado con el coronavirus. Ha sido semanas horribles batallando este virus, pero gracias a Dios ya finalmente estoy recuperándome poco a poco. Sigo aislada de mi familia, en mi cuarto, en mi casa. Hoy llevo 21 días ya, pero en cuanto pueda les compartiré toda mi experiencia con la esperanza de que pueda ayudar a que todos entendamos mejor esta pandemia que afecta al mundo. Y espero también con ansia estar con ustedes pronto, haciendo lo que ella hace. Pero ahorita me toca recuperarme bien física y emocionalmente después de esta odisea. Muchos abrazos a todos y pronto volveremos a reencontrarnos. Definitivamente esto es alguien que tiene el coronavirus, está luchando contra el coronavirus, está saliendo de esa lucha, gracias a Dios, positivamente el coronavirus, pero es alguien que no lo tiene reportado el gobierno, que no lo tiene reportado la dictadura. Y es alguien que lo contagió aquí en Nicaragua. Por lo tanto, ya existe el coronavirus comunitario, como le llaman. Por eso es que debemos de seguir el pueblo de Nicaragua, por más desesperado, cansado, frustrado que podamos estar ante esta cuarentena. Aquellos que se han visto obligados a estar y que no han podido salir o no quieren salir durante todos estos días. Porque es lo recomendable, la mejor arma contra el coronavirus es el aislamiento. Pero como decía, y de nuevo quiero felicitar y agradecer nuevamente a nuestra Iglesia Católica que este fin de semana 3 de sus principales figuras, el cardenal Leopoldo Brenes, Monseñor Álvarez y Monseñor Báez, en sus homilías hablaba precisamente de la situación en Nicaragua. Tanto Monseñor Álvarez hablaba de que había que buscar la solución a la crisis tanto sanitaria, tanto económica, tanto social, económica y política que está viviendo el país. Y que se entendía la realidad del país, según la homilía que él decía, que el 70% de los nicaragüenses vive en un mercado informal, en un comercio informal. Creo que se quedó corto, ya la cifra correcta creo que anda por alrededor de un 85%. Pero estaba ahí llamando y haciendo un mensaje a todo el pueblo de Nicaragua que tenga la solidaridad entre nosotros mismos, que sigamos siendo inteligentes y no hagándole caso a las estupideces que esta dictadura dice. Igual Monseñor Brenes, Cardenal Brenes, habló de lo mismo, habló de la necesidad de que el gobierno actúe con sensatez, que le hagan caso a los mensajes de aquellos expertos, que hay que ayudar al pueblo de Nicaragua.
pidió también que por la libertad y que volviera la paz en la isla de Ometepe, en el municipio de Esquipula, y pidió por la libertad de los presos políticos que están de Esquipula, que ya fueron inclusive acusados en el sistema judicial de este país. También se debería haber pedido y le pidió por todos los presos políticos. No es correcto que haya ni un solo preso político en este país. Y todos los nicaragüenses debemos de seguir exigiendo la liberación de todos los presos políticos. Igual que Monseñor Báez lo hizo desde la ciudad de Miami, donde se encuentra en estos momentos siempre pendiente de Nicaragua y la crisis que está viviendo el mundo alrededor de esta pandemia. Pero la realidad de los nicaragüenses es esta. Mientras Daniel Ortega esté en el poder, mientras él y su gobierno estén gobernando Nicaragua, nada bueno va a pasar en este país. Aquí no va a venir un centavo de ayuda, ni ayuda para el coronavirus, porque según ellos lo tienen controlado, y ni va a venir ayuda para lograr mitigar un poco o reducir un poco el impacto de la crisis económica que ya están sintiendo todos los nicaragüenses de todos lados. Gracias a Dios que no ha entrado el coronavirus como en otros países, porque definitivamente Dios nos tiene que estar protegiendo, Dios nos tiene que estar ayudando. Y nos sigue ayudando porque según las últimas análisis que han hecho los científicos mientras van estudiando el coronavirus, es que definitivamente el calor ayuda a la lucha contra el coronavirus. Entonces digo yo, no es casualidad entonces que Dios nos haya mandado toda esta semana, cuando todos los expertos decían que para finales de abril, principios de mayo, aquí debía haber estallado ya un brote fuertísimo de coronavirus. Que Dios nos esté mandando esta onda de calor, donde estamos sintiendo calores fuertísimos que no habíamos sentido en Nicaragua en un buen tiempo. Entonces debemos, en vez de quejarnos, deberíamos de decirle gracias a Dios que nos está mandando eso. Es otra manera de ayudar a este pueblo de Nicaragua, a este pueblo creyente, a este pueblo que a pesar de las fuerzas oscuras, de esas fuerzas de tinieblas que nos están desgobernando, no pierde la fe, no pierde la esperanza, no pierde el valor, el coraje, la determinación y sobre todo la inteligencia de saber que no hay que hacerle caso a la dictadura en lo que está diciendo. Ni los mismos sapos, ni aquellos que están chupando la teta de esta dictadura le están haciendo caso. Porque ya se dieron cuenta que aparte de tener una dictadura que está actuando criminalmente y maliciosamente contra el pueblo de Nicaragua, son unos cobardes hipócritas, porque le dicen al pueblo de Nicaragua que salgan a las calles, le dicen al pueblo de Nicaragua que no importa, invita y los obliga a ir a concentraciones, pero ellos no salen del Carmen. Obligan a los directores de los colegios a que exijan a los padres de familia que manden a sus hijos al colegio, pero ellos no mandan a sus nietos al colegio. Exigen a las universidades que obliguen a los estudiantes a ir a las universidades, pero sus hijos no van a las universidades, ni van a trabajar a ningún lado. Entonces, aparte de ser hipócritas, cobardes y actuar criminalmente, el pueblo ya sabe qué clase de dictadura con la que estamos luchando. Y los mismos sapos ya se están dando cuenta. Y se están dando cuenta que su vida vale más que ese billetito de 200 pesos o de alguna vez que le dan ese billete de 500 pesos, ese billete rojito que le dan. La cosa, tenemos que seguir en esta lucha. Tenemos que seguir con esa determinación, con ese coraje, con ese valor. Tenemos que fortalecer la unidad de todos los nicaragüenses. Tenemos que seguir dando bien claro que estamos por el camino correcto. Y gracias a esa determinación tenemos a esta dictadura arrinconada y va a estar más arrinconada
cuando el gobierno de los Estados Unidos y la comunidad internacional terminen de aplicarle las sanciones que esta dictadura se merece y que ya le han aplicado individualmente. Donde allí viene la cobardía, la dictadura, de esta dictadura que cree que sigue engañando cuando manda a su embajador a la OEA pidiéndole que se le quite las sanciones a Nicaragua. Si a Nicaragua no han sancionado, ni a la dictadura han sancionado, han sancionado a los dictadores y a los cómplices de los dictadores. Y todavía le faltan muchos. Por eso es que también le hago un llamado a la diáspora que nos está viendo en la ciudad, sobre todo el estado de la Florida, que este es el momento de ejercer presión en el Departamento de Estado. Hace 3 días, 4 días, miércoles, jueves de la semana pasada, salieron las primeras encuestas presidenciales en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay elecciones en noviembre, elecciones presidenciales. Y de una buena parte de Congreso y una buena parte de senadores. Pero lo importante es la de presidente. Y ningún presidente ha ganado la carrera hacia la presidencia, ha sido electo si no gana el estado de la Florida. Y Trump en las elecciones pasadas la ganó por un poquito más de 1%. Ahora, según la encuesta, va abajo 3 y hasta 4%, debajo del ex vicepresidente Biden. Eso significa que la Florida es clave para Trump y ahora sabe que no va ganando por muy poco, va perdiendo. Todos esos 170,000 votos nicaragüenses que pueden votar, más los votos venezolanos, más los votos cubanos, valen como locos. Hagan sentir su presencia, manden el mensaje correcto. Y yo le propongo a la diáspora de la Florida que exijan 3 cosas. Primero, que la lucha y las sanciones contra la dictadura de Ortega no pare y vengan. En segundo lugar, que no sigan cuando se pueda, cuando se pase el tiempo y se vuelvan a abrir la frontera y los vuelos, que no deporten a ningún nicaragüense que está allá por razones políticas. Es criminal y cobarde mandar de regreso, deportar a un nicaragüense que huyendo y arriesgando su vida llegaron a los Estados Unidos huyendo de una dictadura que ha matado, que sigue reprimiendo y que aquí no se respeta ni el Estado de Derecho y menos los derechos humanos. En esos 2 puntos puede concentrarse la diáspora nicaragüense en el estado de la Florida. Y este es el momento de empezarle a golpear la mesa a Trump. Si Trump quiere reelegirse, Ortega tiene que irse. Ese era el eslogan que se usábamos cuando estábamos allá y ahora sigue pendiente, sigue más que nunca. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Noel Vidaurre, para que hablemos de esto y otros temas. Ya volvemos. Hoy en día, queremos decirte que no estás solo. Estamos con vos. No importando la distancia, estás más conectado que nunca con la familia, tus amigos, con tu hogar. Nosotros siempre estamos pensando en vos. Por eso, triplicamos tus super packs de internet en prepago y planes postpago para que nada te falte. Es momento de una pausa. Una pausa para quedarnos en casa y protegernos del coronavirus. A nosotros y a quienes queremos. Es momento de promover las medidas básicas de prevención como no salir de casa a menos que sea absolutamente necesario, mantenerse a 1,5 metros de distancia de otras personas, lavarte las manos bien por lo menos 20 segundos, estornudar o toser en el codo y desinfectar superficies frecuentemente utilizadas. Café Selecto. Una pausa puede cambiarlo todo. Cuando visites supermercados, tiendas de conveniencia y otros, te recomendamos no tocarte la cara. Lleva siempre tu alcohol gel con una concentración mayor del 60%. Mantén más de 1 metro de distancia del otro comprador, cajero y empacador.
Utiliza guantes descartables o bolsas plásticas para agarrar los carritos y las canastas de compras. Dale vuelta a los guantes o la bolsa y los tomás por el lado que no estuvo en contacto con el agarradero y botalo en un depósito de basura. Recordá que el dinero y las tarjetas también contaminan. Aplica alcohol gel y frótate las manos hasta que se sequen. Al llegar a tu casa, lávate las manos con agua y jabón por 40 segundos. Los enlatados y otros productos comprados, lávalos con agua y jabón. Esta es una campaña educativa de prevención contra el coronavirus promovida por el Consejo Superior de la Empresa Privada. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros vía Skype desde su casa el doctor Noel Vidaurre Argüello. Doctor Vidaurre, gusto de tenerlo nuevamente en el programa, gusto de saludarlo. ¿Cómo está usted y cómo está la familia, hombre? Gracias, Jaime. Aquí estamos en cuarentena con la familia, mi esposa, mi hija menor y yo estamos pues esperando que ojalá se encuentre rápidamente la cura y la vacuna contra esta pandemia, este virus que ha causado una cantidad de miles de muertos en el mundo entero y que tiene paralizado a la mayoría de los países de Europa y de América Latina. Doctor Vidaurre, vos aparte de abogado, sos economista. Ahorita este pueblo de Nicaragua está luchando contra la pandemia, contra una crisis económica que se está profundizando aún más y con un gobierno que está gobernando, porque cada día hace todo lo contrario a lo que la Organización Mundial de Salud dice, pero además desde el punto de vista económico no hace nada para ayudar ni a los trabajadores, ni a los pequeños, ni medianos, ni grandes empresarios para evitar que haya despidos masivos. Tu comentario inicial alrededor de estos temas. Bueno, Jaime, la verdad es que el gobierno que tenemos, esta dictadura de Daniel Ortega, no ha tomado una sola medida responsable y acorde con las medidas que la Organización Mundial de la Salud e inclusive la Organización Panamericana de la Salud han recomendado al mundo entero. Este es el único país de Centroamérica que no ha cerrado su frontera, que no ha hecho que se suspendan las clases de los niños y los pone en riesgo todos los días, que vayan a clase y que se contagien con el coronavirus, con el peligro de que se contagien con coronavirus. Este es un gobierno que no ha solicitado ninguna ayuda, ningún alivio para toda la gente que está desempleada, alivio financiero, alivio en cuanto a subsidios, absolutamente nada, como lo han hecho otros países de Centroamérica. Y no estoy hablando de los países desarrollados, estoy hablando de los países de Centroamérica que han tomado los gobiernos medidas para dar alivio financiero a muchas personas que han perdido su empleo e inclusive aún a los que están trabajando desde su casa, pero que han recibido menor salario como parte de las medidas que muchas empresas han tomado para subsistir. Entonces, también hay gobiernos que han dado subsidios a estas personas desempleadas o a estas personas que han perdido una parte importante de su salario. El gobierno de Nicaragua no ha hecho absolutamente nada. ¿Y por qué los países de Centroamérica, los otros países de Centroamérica lo pueden hacer y nosotros no? ¿Será porque tienen gobiernos responsables? ¿Será porque obedecen a una democracia que con instituciones serias, con instituciones firmes, con instituciones que impiden que los gobernantes puedan hacer lo que les dé la gana, como en Nicaragua, en donde no existe esa institucionalidad, donde no existe separación de poderes y el presidente, el dictador Ortega, sencillamente hace lo que le da la gana. Decide en lo judicial, decide en lo ejecutivo, decide en lo legislativo, decide en lo electoral, decide en general
en todo. Y quisiera también gobernar la mente de todos los nicaragüenses. Afortunadamente, en este tiempo, los nicaragüenses hemos tomado medidas de manera voluntaria y unilateral, inclusive contrarias a las recomendaciones y a las decisiones del gobierno de Ortega, de la dictadura de Ortega. Me refiero a que muchos hogares y muchos nicaragüenses han tomado en serio la cuarentena, han tomado en serio el consejo más importante para luchar contra esta pandemia, que es el quedarse en casa. Otros consejos importantes como usar mascarilla. Ves a muchos nicaragüenses que usan mascarilla. Hay otro montón que no usa mascarilla, ¿verdad? Porque le cree al gobierno en alguna medida o porque no tiene los fondos necesarios para poder comprarse las mascarillas necesarias para poder defenderse del coronavirus. Y el gobierno, contrario a lo que hacen otros países, que es comenzar a dar, a regalar y a darle a sus ciudadanos mascarillas y guantes para que puedan protegerse de este virus, ¿verdad? El gobierno de Nicaragua no solamente no da nada, sino que además les dice que no hay que usar mascarilla y que no hay que usar guantes, que no es necesario protegerse porque en Nicaragua el virus no va a llegar, como si no hubiese llegado ya. Entonces, obviamente, todo eso ha puesto a muchos nicaragüenses, a la inmensa mayoría, a todos los que vivimos dentro de nuestro país, con las manos arriba ante esta pandemia. Y por eso es que al gobierno, a la decisión del gobierno de no hacer nada, y más bien de promover las aglomeraciones de personas, de promover que hayan eventos masivos de personas, como quien dice, para que se contagien todos de una vez, ¿verdad? Los nicaragüenses, muchos de nosotros hemos tomado la decisión voluntaria, como decía Jaime, de entrar en cuarentena, de quedarnos en nuestra casa. Doctor Vidaurre, perdón que lo interrumpa, pero como decía Monseñor Álvarez en su homilía este fin de semana, y yo creo que el porcentaje con que se quedó es corto. Él decía, el 70% de los nicaragüenses vive en el mercado informal. Y yo creo que es más, yo creo que ya debe dar alrededor del 85%. Por lo tanto, toda esa gente, si no sale a vender, no sale a trabajar, no come. O sea, son muy pocos los que se pueden darse el lujo de quedarse en su casa sin salir a trabajar. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a poder resistir la población siguiendo las instrucciones de la Organización Mundial de Salud de practicar el aislamiento cuando tenés a una dictadura que está haciendo todo lo posible para que te contagies y para presionarte para que te salgas a la calle y te pongas para que te contagies? O sea, si te quedaste mato y si te mueves te tiro. Sí, yo creo que precisamente, Jaime, como hay muchos nicaragüenses que están dentro del mercado informal, porque tenemos que recordar nosotros los nicaragüenses que tenemos una situación excepcional, diferente a otros países del mundo. Nosotros venimos de una crisis que estalló en abril del 2018, una crisis que hizo que el Producto Interno Bruto, es decir, la economía del país, en vez de crecer lo que iba a crecer, simplemente se disminuyera en aproximadamente un 5.6, 5.7 y a veces hasta 7%. Entonces, o sea, esa crisis del 2018 hizo que el país disminuyera su actividad económica en el 2018, que muchos nicaragüenses tuviesen que ir al desempleo porque las empresas recortaron su personal como consecuencia de la caída de las ventas, precisamente por la crisis que produjo la represión, ¿verdad? Y toda la masacre del 2018. En el 2019, nuevamente, los estragos de la crisis del 2018
tuvieron sus consecuencias y ciertamente el país no creció ni mucho menos lo que se esperaba. Más bien de nuevo volvió a disminuir la economía nacional según los cálculos en 5%. Y este año, ¿verdad?, nos viene la pandemia. Es decir, no hemos salido todavía de la crisis del 2018 que arrastró cifras negativas en el 2019 cuando nos cae la pandemia del coronavirus y entonces la situación se vuelve todavía más grave para nuestro país, porque es llover sobre mojado, es una crisis sobre otra crisis. Los cálculos son que este año el país vuelva a decrecer, vuelva a disminuirse la economía en más de 5%. Hay quienes pueden calcular hasta 6,5 o 7% de disminución de la economía del país. ¿Qué significa eso? Significa más desempleo, significa menos producción, significa menos consumo de los nicaragüenses y para el gobierno significa también menos impuestos. Entonces, el gobierno en algún momento, la llave de los ingresos por los impuestos, ¿verdad?, se le tiene que cerrar. Pero el gobierno... Que ya no hay de dónde sacar los nicaragüenses. El gobierno, doctor Vidaurre, el último informe que acaba de dar, que presentó hace unas semanas, las recaudaciones aumentaron debido al aumento, a la reforma tributaria que hicieron y al montón de auditorías que le andan clavando a Raimundo y a todo el mundo. La dictadura anda buscando cómo sangrar y cómo desangrar al pueblo de Nicaragua, loco. Y anda y a los negocios. Y andan haciendo auditoría, reparo por todos lados. Hasta el punto que aumentaron las recaudaciones, lo que ellos tenían proyectado recaudar. O sea, a costillas del pueblo. No, un momentito. Yo creo que ahí hay un error. Esto se refiere, lo que estás diciendo se refiere al año 2019, es decir, el año pasado. Es verdad que el gobierno recaudó más que lo que había recaudado en el 2018, pero no recaudó todo lo que programaron que iban a recaudar por el aumento de los impuestos. Y no recaudaron todo lo que tenían programado y planificado recaudar, sencillamente porque la economía no creció. Y al no crecer la economía, obviamente los impuestos tienen que bajarse, porque las empresas pagan menos impuestos, no porque no quieran pagar, sino simplemente porque la actividad económica se redujo. La pregunta, doctor Vidaurre, es... Este año... ¿Qué ya sabemos los nicaragüenses, porque lo hemos tocado en diferentes programas, la situación en la que estamos viviendo? La pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativas hay? Decía ya... anda por los diferentes sectores, ya se pidió oficialmente, la coalición nacional pidió, lo que está tratando de formar la coalición nacional, creo yo que es la mejor manera de referirse, lo que están tratando de formar la coalición nacional. Excepción hecha de la alianza, que entiendo que no participó, no entiendo, vi que no participó, porque sé que no... Si me dejas hacerte la pregunta... la alianza no participó en la conferencia de prensa, pero sí participó en la firma del documento. Pero la pregunta es, demandaron la renuncia de Ortega. La diáspora nicaragüense, un sector de la diáspora nicaragüense de la Florida, de Miami, con otras organizaciones, han pedido y han exigido la renuncia de Ortega y que se nombre un gobierno de transición, ¿verdad? Ya que esta dictadura pareciera, y mi análisis es que esta dictadura, y conociendo y aprendiendo de lo que conocen a la pareja presidencial y sobre todo a la vicepresidenta, que dicen que es una persona vengativa, este gobierno, esta dictadura está actuando de una manera que se quiere vengar, pareciera que se quiere vengar del pueblo de Nicaragua por haber exigido que se vayan. Quiere vengarse de un sector privado porque los llama traidores. No quiere soltar un poder que fue mal habido, pues llegado mal, y menos soltar la corrupción que se tiene. Entonces, exigir la renuncia de Ortega
y pedirle a la comunidad internacional que desconozcan a Ortega, ¿verdad? Y que reconozca un gobierno de transición. Ese es uno de los caminos que hay. Ciertamente, Jaime, eso es uno de los caminos que hay. Obviamente no es la primera vez que se pide la renuncia de Daniel Ortega. En el 2018 también se pidió la renuncia de él. Es más, se pidieron elecciones anticipadas en esa época y por supuesto no hubo eco de parte del gobierno. De manera que yo no creo personalmente que Ortega vaya a renunciar. Y esto hay que decirlo con claridad meridiana, porque no se debe engañar al pueblo nicaragüense mintiéndole y diciéndole cosas que no son. Daniel Ortega no va a renunciar a la presidencia de la República. No lo ha hecho. En 2 años para atrás, en donde hubo una masacre, más de 300 muertos, ¿verdad? Como consecuencia de la represión del gobierno, de la policía y de los parapoliciales y de paraestatales, ¿verdad? No lo va a hacer ahora. ¿Cuál es la razón por la cual lo haría? En primer lugar, yo creo que Ortega todo lo que hace es para sostenerse en el poder. Todas las decisiones que toma y la represión que desmedida, ¿verdad?, que ha tomado y que se ha ensañado con el pueblo nicaragüense ha sido para permanecer en el poder. No bueno, es para... Entonces, doctor, ninguna dictadura renuncia al poder. Permíteme terminar. A salir del poder. Permíteme terminar, Jaime. No conozco todavía ninguna dictadura que haya renunciado al poder por la buena. Pues no conozco ninguna. Me gustaría que me la mencionara. La única probablemente... coincidimos en eso. La única probablemente... Permíteme terminar. La única probablemente que hizo eso fue el general Augusto Pinochet, después de que llamó a un plebiscito, ¿verdad?, para preguntarle al pueblo chileno si continuaba o no continuaba en el poder. Y el pueblo chileno mayoritariamente le dijo: no queremos que continúe en el poder. Y entonces hubo elecciones. Pero no es que dejó el poder así como así. Le preguntó primero en un plebiscito al pueblo chileno. Entonces, yo no veo, y permíteme terminar porque quiero unir esto con la comunidad internacional. Yo no veo a Ortega renunciando. Y hay que ser bien claro con el pueblo nicaragüense. Engañarlo, ¿verdad?, no es bueno ni es correcto. Ya es hora de que se le diga la verdad al pueblo nicaragüense. No es cierto que va a renunciar Ortega, ¿verdad?, en primer lugar. Y en segundo lugar, y con todo respeto a la comunidad internacional, no veo a la comunidad internacional desconociendo, ¿verdad?, a Ortega porque no renuncie y reconociendo una junta provisional de gobierno fuera del país o donde quiera que esté. ¿Por qué? Y me voy a remitir a los hechos. Venezuela, y voy a poner el ejemplo más concreto que hay en estos momentos en el mundo entero. Una dictadura como la de Maduro que además se arrastra con la de Chávez ya desde 1998, ¿verdad? O sea, tienen ya más de 25 años o 22 años de estar en el poder en una dictadura. La comunidad internacional no ha reconocido plenamente a Guaidó como presidente encargado del gobierno. Y te digo por qué. Han dicho que reconocen a Guaidó, pero ningún país, excepción hecha de Paraguay y Guatemala, ningún país, ni de la Unión Europea, ni los Estados Unidos, ni ningún otro país de América Latina, de Europa y de Asia, ha roto relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro para iniciar relaciones diplomáticas con el gobierno interino de Guaidó. Y eso es la verdad y es la realidad, y hay que decirlo con todos los pelos que tiene, porque se habla mucho, pero se hace poco. Hay países que dicen, Estados Unidos ha sancionado a todos los venezolanos, pero sigue siendo reconocido Maduro como el presidente de Venezuela, porque ahí está su embajada, ahí están los diplomáticos. Es verdad que no tienen embajador, pero ahí están los diplomáticos estadounidenses. ¿Y con quién se relacionan? Con la Cancillería venezolana. Y lo mismo Europa, y lo mismo Canadá, y lo mismo México, y todos los países de Centroamérica. Pero
Permitirme terminar. Y todos los países de Centroamérica, excepción hay hecha. Muchos embajadores, hay muchos países que han aceptado como embajador al embajador que ha designado Guaidó y no Maduro. ¿Y por qué no rompen relaciones diplomáticas con Venezuela? Porque las relaciones las mantienen con Guaidó, no con Maduro. No. Discúlpame, Jaime. Discúlpame, eso no es cierto. Porque si vos no reconoces al gobierno... No te voy a hablar. En el último mensaje de la Nación que hizo el presidente Trump ante el Congreso y el Senado, ante el Congreso de los Estados Unidos, donde estaban los senadores y la Cámara Baja, ¿a quién presentó como el presidente de Venezuela? A Guaidó. No. Y estaba presente. Perdóname un segundito. No dijo, le voy a presentar al presidente de Venezuela. No dijo. No dijo eso. Dijo, Pues aquí está un personaje. Yo lo vi. Jaime, por favor. No dijo, le estoy presentando al presidente de Venezuela. Si hubiera estado el presidente de Venezuela, no hubiera estado en el tercer piso, allá arriba encaramado. Hubiera estado donde estaban las personalidades en el Congreso. Jaime, hay que serlo. Ahí donde estaba. Oye, pero a donde estaba ahí donde se sientan las personalidades y los invitados especiales. No, Jaime, abajo solo se sientan los senadores y los diferentes poderes del Estado. Cuando se trata del presidente de un país y está en visita oficial, discúlpame, se le da su lugar. No se le encarama en el tercer lugar. Ningún presidente lo llevan en una sesión del Congreso y del Senado, solo cuando sea una sesión para él y a donde él lo invitan a hablar. Cuando es un invitado a unas palabras que se dirige el presidente de los Estados Unidos al país o presenta su reporte, como que le llama traducido al español, ese es el mecanismo. Y no me digas que no, porque tengo 30 años de estarlo estudiando. Bueno, Jaime, yo sé lo que es una visita de Estado, lo conozco perfectamente bien, ¿verdad? Y te estoy diciendo que no lo presentó como el presidente de Venezuela. Bueno, no voy a ponerme a discutir con vos tenés tu versión, yo tengo la mía, sigamos pues. Lo cierto es que todos los países del mundo siguen teniendo relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, excepción hecha de Paraguay, que fue el primero. Hay más de 60 países que desconocen a Maduro y reconocen a Guaidó. Pero tienen relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, Jaime. O sea, ese es el punto, Jaime. Tenés que estar claro de una cosa. ¿Y por qué rompió relaciones diplomáticas Paraguay? Todavía no entiendo pues cuál es tu versión, pues, pero te doy chance para que le explique. Mi versión es que no estoy viendo yo a la comunidad internacional, y por eso hice un parangón con el caso de Venezuela. Yo no veo a la comunidad internacional reconociendo a una junta de gobierno, ¿verdad?, de transición que se forme en otro país, ¿verdad?, para desconocer al dictador Daniel Ortega. Ningún país ha roto relaciones diplomáticas con Nicaragua hasta el momento, ninguno, ¿verdad? Y todos los países sobre la mesa. Todos los países, Jaime, perdón, con elecciones libres, transparentes, supervisadas, con reforma a la ley electoral y al Consejo Superior Electoral, como las queremos todos. Eso es lo que yo he oído y es lo que ha dicho la comunidad internacional. Es más, quiero decirte algo. En Europa se está hablando desde hace más de un año, y espero que esto no lo recordés, ¿verdad? Hace más de un año que se iban a tomar sanciones en contra del gobierno de Daniel Ortega. Es más, lo ha solicitado el Congreso Europeo. El Parlamento Europeo ha solicitado sanciones en contra del gobierno de Daniel Ortega y no ha habido una sola sanción. Entonces, sí, ni siquiera lo han sancionado y van a reconocer. Ese es mi punto, Jaime, que la comunidad internacional dice muchas cosas, pero a la hora de la hora, ¿verdad?, no toma las acciones que mucha gente quisieran que se tomaran. Y ese es mi punto. O sea, por eso te digo, para hacer un resumen, ni creo que Daniel Ortega renuncie, porque todo lo que está haciendo y lo que ha hecho en el pasado ha sido para mantenerse en el poder, ni creo que la comunidad internacional esté dispuesta a reconocer
un gobierno de una junta de transición fuera de Nicaragua, ¿verdad? Estando todavía Ortega como dictador en el poder. Esos son mis puntos y por eso hice el parangón con Venezuela, en donde todavía está toda la comunidad internacional ahí con Maduro. Bueno, lo que sé es que más de 60 países, pero la situación no es o sea, lo que pasa es que esto es una situación que va evolucionando o empeorando. Ahorita, lógicamente, todo, y vimos el pronunciamiento en las declaraciones de Pompeo hace 2 semanas, donde le exigía al gobierno de Ortega que iniciara de forma inmediata el proceso de transición para que hubiera elecciones libres y transparentes en este país. Entonces, ahora, ¿cuál es el escenario, un posible escenario? Que vos decís que no lo ves, pues, pero está bien, y eso es parte de la democracia y ese es oír tu opinión. Pero ¿cuál es? Cuando acusó el gobierno de los Estados Unidos, acusaron al gobierno de Maduro y a Maduro de ser un gobierno narcoterrorista, se pusieron a Nicaragua como el trampolín de la ruta que seguía todo el narcotráfico que saliendo que salía de Venezuela o promovido por Venezuela. Ahí dejaron las bases ya para acusar al gobierno de Ortega. Entonces, ahora que esta dictadura está actuando no solo siguiendo reprimiendo al pueblo de Nicaragua, siguiendo echando presos políticos, masacrando al campesinado, reprimiendo al pueblo a todos los niveles, aquí destruyendo toda la institucionalidad que pueda existir, que en algún momento tal vez pudo existir en este país, sino que en su actuar por el coronavirus estaba exponiendo al pueblo de Nicaragua y a toda la región. Ya cuando varios países de Centroamérica ven a Nicaragua como un peligro para la región por su mal manejo del coronavirus, hombre, y la otra cosa que se agrega a este escenario, que te lo doy como insumo, es que Trump necesita ganar el estado de la Florida para poder reelegirse como presidente. Y en la primera encuesta que acaba de salir presidencial, donde sondearon 3 estados clave, y uno de ellos la Florida, Trump está abajo 3 puntos, casi 4 puntos en la encuesta. Él necesita desesperadamente el voto nica, el voto latino, el voto nica, el voto venezolano y el voto cubano. Por lo tanto, él tiene que actuar tanto en Venezuela como en Nicaragua. De lo contrario, no va a tener chance de poder reelegirse. Todo eso se va sumando. No es una cosa, es una, es otra, es otra, es otra. Entonces, yo sí creo en el escenario que se puede dar, y yo estoy claro que Ortega no va a ceder el poder. Nadie ha dicho que lo va a ceder. Ni que solo porque le exija la renuncia, él la va a firmar y va a decir sí, ¿a dónde firmo? Pero si vos lo arrinconás y lo seguís arrinconando, él no le va a quedar otro remedio. Mirá que ya hasta el Poder Judicial se le reveló. Ya el mismo Poder Judicial empezó a tomar las medidas que hace la Organización Mundial de Salud, contraria a la que está diciendo la dictadura. ¿Por qué? Porque ya sufrieron en carne propia lo que es el coronavirus, y ya tienen por lo menos a 3, 4 funcionarios de alto nivel que tienen el coronavirus, y a saber cuántos más no. Entonces, si los mismos sapos se están dando cuenta de las estupideces de este gobierno. Yo sí creo que hay posibilidades que eso suceda. No que va a suceder, no. Pero si Ortega sigue en este camino, no me queda más remedio que eso va a suceder. Pero suceder qué, no quede claro. Que toda la comunidad internacional exija la renuncia de Ortega, se forme una junta de gobierno, reconozcan una junta de gobierno para que haya un proceso de convocatoria de transición a unas elecciones libres y transparentes en este país. Bueno, para serte bien sincero, vos acabas de decir lo que Pompeo dijo, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y él lo que dijo es que ya es hora que se comience el proceso de transición para que haya en Nicaragua elecciones libres y transparentes. Ese proceso de transición, Jaime, se puede interpretar de varias maneras, pero siendo honor a la verdad, yo creo que lo que el gobierno del señor Trump
a través de Pompeo, lo que están diciendo es que se comiencen a hacer todas las modificaciones, las reformas a la ley electoral, al Consejo Supremo Electoral, ¿verdad? Para que hayan elecciones libres cuando tienen que haber, ojalá adelantadas, pero ya viste que en el mismo Pompeo pidió las elecciones anticipadas, en primer lugar. En segundo lugar, eso yo lo ato a lo que hicieron también con Venezuela. Vos mencionaste que el gobierno de Trump declaró a Venezuela como un gobierno de narcotraficante. Narcoterrorista. Un narcoterrorista. Y mandó portaaviones que están paseando. Y un montón de destructores que ahí están paseando no han hecho nada, ¿verdad? Hasta el momento no han hecho nada. Pero además, y esto es lo que hay que atar, ¿verdad? Bueno, inmediatamente, que su trabajo de esto era bloquear la entrada y la salida. De la droga. Correcto. Porque no han bloqueado otras cosas. Pero pues yo no sé si pues no se ha tenido noticia, Jaime, de que hayan bloqueado grandes cargamentos de droga. Pero bueno, no es ese el punto. El punto mío es que, a pesar, después de que lo declaran narcoterrorista, inmediatamente después, a los pocos días o a la semana, le mandan un documento con un proceso bien detallado de transición para que hayan elecciones en Venezuela. Es decir, de nuevo, el mismo gobierno que lo declaró narcoterrorista y que le mandó portaaviones y destructores para bloquear el tráfico de droga, ¿verdad? Le manda un documento donde le dice y le dan las garantías a Maduro. En ese documento, lo que pasa es que ese documento no lo conoce el pueblo nicaragüense, pero es importante que se sepa la verdad. En ese documento le dan garantías a Maduro y a todos los funcionarios de Maduro de que no les va a pasar nada, que entreguen el poder en elecciones libres y que hayan elecciones y que se cambie el Consejo Supremo Electoral. Ahí se llama de otra manera, Tribunal Supremo Electoral creo que se llama, ¿verdad? En fin, entonces ahí ¿cómo lo ves eso? Es decir, por un lado te declaro narcotraficante o narcoterrorista, te mando portaaviones, pero por otro lado, una semana después te mando todo un documento de salida para vos, sin ningún problema. No lo van a enjuiciar, es decir, sale limpio, como se llama Maduro y su gente. Entonces, bueno, desgraciadamente lo que sucedió en Venezuela es que la oposición, en vez de consolidarse, una oposición que estaba consolidada y se había medio desquebrajado, a última hora se terminó de quebrajar. Y entonces ya no hay en Venezuela una oposición cohesionada como un momento dado hubo. Bueno, Jaime, pero ese no es el tema del documento que mandó. No, pero es que ese documento lo mandó por eso, no él. No, el documento lo mandó para que hayan elecciones libres. Precisamente porque ya no hay una oposición cohesionada. Pero Jaime, si de todas maneras... ¿Qué es lo que está pidiendo? Que se forme una junta de gobierno de transición con representantes de todos los sectores, incluyendo el de Maduro. Por eso, pero para que hayan elecciones, o sea... Por eso mismo. La idea es que de todas maneras, haya junta o no haya junta de gobierno de transición, es que independientemente de cómo esté la oposición, que pronto se hagan elecciones libres. Sí, eso es lo que se está pidiendo aquí, Noel. Eso es lo que decimos, que en un momento dado eso es lo que va a ser la solución. Un gobierno de transición para poder convocar a unas elecciones libres y transparentes. Porque aquí no hay cada día confianza de que puedan haber elecciones libres y transparentes. Con Ortega en el poder son menos. Pero Jaime, pero precisamente, si eso es lo que te quiero decir, si eso es lo que dijo Pompeo, que comience, y es hora de que se comience el proceso de transición hacia elecciones libres y transparentes. Lo que te quiero decir es que eso está reñido, es contradictorio con el hecho de que la comunidad internacional, que lo que vos decías, desconozca a Ortega, ¿verdad? Y reconozca una junta de gobierno de transición fuera de Nicaragua. Lo que yo te estoy diciendo es que la salida es, y eso es lo que el gobierno americano ha dicho a través de Pompeo, y lo acaba de decir, señores, ya que se comience el proceso para que haya una transición hacia elecciones libres y
transparente. No está diciendo que Ortega se tiene que ir. No dijo que Ortega tiene que renunciar. No dijo que, en fin, no dijo nada de lo que vos decís. Yo lo que digo es, pero es que Noel, ojalá ese fuera, perdóname que es que yo sé que no soy muy inteligente y a veces no me explico bien, y tal vez no me he explicado bien. Yo estoy diciendo que el proceso para exigir un gobierno de transición aquí para que pueda convocar se inició con la exigencia de la renuncia de Ortega, ¿verdad? Y que eso es el caso de que esa es la solución, se va construyendo poco a poco, se va construyendo. Primero, por la continua represión de la dictadura contra el pueblo de Nicaragua, sigue echando presos políticos, sigue matando gente, ya acabamos de ver lo que pasó en Esquipula, en la isla de Ometepe. En segundo lugar, porque tenían una dictadura que en vez de ayudarle al pueblo de Nicaragua a prevenir que haya coronavirus, está haciendo todo lo posible para exponer al pueblo de Nicaragua al coronavirus. Entonces, no solo poniendo en peligro a Nicaragua, sino a toda la región. Entonces, lo que yo digo es que el caso, para que eso suceda, se va a ir construyendo poco a poco y se va construyendo por el mismo actuar de Ortega. Y en tercer lugar, porque aquí no hay, creo que todavía no hay un sector que crea que con Ortega en el poder, aquí pueden haber elecciones libres y transparentes en este país. Bueno, yo Jaime, creo que la comunidad internacional no apoyaría un gobierno de transición que se contraponga, ¿verdad?, con lo que ellos han dicho claramente, que lo que quieren es, y el mismo Pompeo lo dijo, una transición hacia unas elecciones libres y transparentes. Y de nuevo, yo insisto, yo pues, a las pruebas me remito, Jaime, además. La Unión Europea no ha hecho ninguna sanción, no ha tomado ninguna decisión para sancionar siquiera a nadie del gobierno de Ortega, mucho menos al gobierno de Ortega, ¿verdad? Y la Unión Europea juega un papel muy importante en esto. Bueno, acuérdate que ahorita la Unión Europea estaba siendo sumamente afectada por el coronavirus, ¿verdad? Y aún así, si no me equivoco, el canciller de la Unión Europea, el señor Borrell, acaba de manifestarse hace unos días alrededor de la situación de Nicaragua. Jaime, ya se había manifestado el año pasado. Lo del coronavirus en Europa es de febrero para acá, Jaime. Yo te estoy hablando de todo el año pasado y de todo el 2018, que hablaron, es más, ya tiene más de un año los parlamentarios europeos que estuvieron aquí y que se reunieron con el gobierno, que se reunieron con Ortega, se reunieron con algunas personas de qué sé yo, de la UNAV, de la Alianza, ¿verdad? Y con alguna gente del sector privado, ¿verdad? Y regresaron a Europa y pidieron que se sancionara. Si no crees que la Unión Europea va a obligarlo, si no crees que los Estados Unidos van a reconocer un gobierno, ¿cuál va a ser la solución que la comunidad internacional vaya a aceptar o respaldar para este país? Pongámoslo de esa manera, pues. Yo creo que, y además te voy a decir otra cosa, perdóname antes de contestarte, porque vos hablaste del tiempo y dijiste que el tiempo es importante y que esto se va a ir construyendo día a día. Yo te quiero decir que ya terminamos abril, entramos a mayo, ¿verdad? Pues, ya hoy es 27, quedan 2 días para que se termine abril. Entramos a mayo, que es el 5º mes del año. Las elecciones en los Estados Unidos son en noviembre. O sea, hacen falta 6 meses, ¿verdad? Menos, 5 meses, porque son el primer martes de noviembre, o sea, en los primeros días de noviembre. 5 meses para que haya elecciones en los Estados Unidos. Y yo no veo al presidente Trump tomando medidas drásticas y duras en contra de Venezuela y en contra de Nicaragua, ¿verdad? Ahorita todas las campañas fueron suspendidas porque nadie está haciendo campaña. Precisamente. En segundo lugar, su prioridad número 1 ahorita, pero eso no significa que no esté en el radar. Eso no significa que no estén tomando en cuenta Nicaragua. De lo contrario, Pompeo no va a sacar un comunicado ni dar declaraciones alrededor de lo que está pasando.
Y ahí sí que totalmente difiero de vos. Si la Florida, no hay manera que Trump pueda reelegirse como presidente. Y él tiene que hacer algo para eso. Bueno, vos sabés que el historial, ¿verdad? Y lo sabés muy bien, porque te he oído decirlo en el pasado, que los nicaragüenses ciudadanos no salen a votar. Que la diáspora no había motivo para salir a votar. Bueno, pero no, en el pasado no han salido a votar. Por eso, pero las últimas elecciones fueron antes del 2018. Bueno, Jaime. Ahora tiene la motivación de los nicas es que, y gracias a Dios, los nicaragüenses, toda la diáspora nicaragüense, pero especialmente los de la Florida, se han involucrado enormemente en la lucha contra Ortega. Y entonces ellos saben que... Eso es verdad. Bueno, ojalá ahora... Ellos ahora sí están involucrados. Ahora sí están motivados para ir a votar. Ojalá es cosa ahora... diferente a las otras elecciones. Ojalá ahora salgan a votar, ¿verdad? Eso es una cosa, porque los nicaragüenses sí, ya muchos de la diáspora son ciudadanos, pero los venezolanos, Jaime, la mayoría no son ciudadanos, porque son exiliados de hace poco tiempo, o sea, de unos años para acá. Entonces, pero bueno, independientemente de eso, dado que vos le das mucha importancia al tiempo y decís que es fundamental la Florida y que el presidente Trump por eso, para su reelección es fundamental la Florida y por eso va a tomar medidas en contra de Nicaragua, en contra de Venezuela, yo te digo, bueno, hace falta nada. No es lo que yo digo, no es, la historia lo dice. Nada más, bueno. Nadie ha llegado a ser presidente de los Estados Unidos si no gana el estado de la Florida. Ahí está Jaime, la historia. Jaime, pero si es que ese no es el punto, yo no estoy discutiendo eso. Yo no te estoy discutiendo que el estado de la Florida es importante para cualquiera que quiere ganar la presidencia de los Estados Unidos. Lo que estoy diciendo es que no sabemos cuál es la estrategia de Trump con la Florida. No sabemos. Vos que tenés experiencia. No sabemos. Vos que tenés experiencia. Y tal vez me corregí pues si estoy equivocado. Y te lo voy a dar con números redondos para no ser claro, específico. Trump ganó, cuando ganó la presidencia, ganó la Florida por 135,000 votos. Esa fue la diferencia entre él y el segundo lugar y la Clinton en el estado de la Florida. Perdió Dade County por bastante, ¿verdad? Y aún así ganó por 135,000 votos la diferencia. Los nicaragüenses registrados para votar son 170,000 votos. Suponete que salga el 80% de los nicaragüenses a votar. Está hablando de 188, 136,000 votos. Solo esos 136,000 votos le pueden significar la derrota o la victoria para donde se incline esos 80% de los votos nicas. Es número, no estoy hablando de especulaciones ni de sueños, números reales de acuerdo a lo que está registrado para votar en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Entonces, ahí está el número. Entonces, no voy a decir que no le va a importar a un candidato a la presidencia ver cómo logra conseguir esos votos que puede significar garantizar el triunfo de la Florida. Vos que has sido candidato a la presidencia y que ha hecho estrategia, sería solo que se fuera estúpido Trump y será todo lo que vos querrás, pero estúpido no es. Yo no estoy diciendo nada de eso que vos estás diciendo, ni estoy contradiciendo que haya 170,000 votantes nicaragüenses registrados, ni estoy contradiciendo, ni estoy negando de que la Florida es un estado importante. Yo lo que estoy diciendo es que no veo en estos 5 meses que hacen falta, ¿verdad?, al gobierno de Trump tomando medidas tan drásticas, ¿verdad?, como desconocer el gobierno de Ortega y reconocer una junta de gobierno fuera de Nicaragua, ¿verdad?, para votar a Ortega. Te lo voy a poner, déjame hacerte la pregunta de esta manera. Es lo que estoy diciendo, y para eso déjame hacerte esta pregunta de esta manera. De los análisis que se han hecho sobre Venezuela. Déjame hacerte la pregunta de esta manera. Si vos fueras Trump y querés ganar el estado de la Florida, ¿verdad? Porque sabés que lo tenés que ganar. ¿Qué haría? No buscaría cómo quedar bien con el voto latino. En este caso, los nicas, los venezolanos y los cubanos. Te hago la pregunta. Vos que fuiste candidato
a la presidencia y vos te ejercías bastante, vos decidías más o menos cuál era tu estrategia. Si vos te ponete en los pies de Trump, en los zapatos de Trump, si vos necesitas ganar la Florida, ¿qué estrategia aplicarías para ganar la Florida? Yo creo que hay bastantes estrategias como para ganarse los votos de la Florida. ¿Cuál? Que no, ya te lo voy a decir, que no necesariamente implican que tome acciones violentas en contra de Venezuela y de Nicaragua. Ese es mi primer punto. De conocer a Ortega no es una acción violenta. Una estrategia. Pues es que Ortega no va a renunciar, Jaime, ni que lo desconozca Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué a Ortega le importa que Estados Unidos? No te estoy preguntando por Ortega, te estoy preguntando por Trump. No, por eso, pero es que obviamente te tengo que decir que tiene que ser mucho más fuerte para que Ortega se vaya del poder, como decís vos. ¿Cuál es una de las estrategias que se puede hacer? Hombre, en primer lugar, hay una estrategia de inmigración, que creo yo que es bastante importante para todos los nicaragüenses, los venezolanos y muchos latinos que se encuentran en los Estados Unidos de manera ilegal o que no tienen una documentación que les permita ejercer derechos, que no tienen residencia, que no tienen permiso de trabajo, que no pueden desarrollar actividades y que andan ilegales. Yo creo que una estrategia importante sería... Pero migración está en contra de Trump porque él tiene su base, que son lo que se llama popularmente en inglés los redneck, ¿verdad? Si él no tiene una posición dura migratoria, pierde su redneck. Entonces, migración nunca va a usar un arma, él no va a flexibilizar migración, al contrario, es algo en contra que él tiene del voto latino. Entonces, es decir, si lo que hace con la mano derecha lo borra con el codo, ¿y cuál es la estrategia? Aunque aquí haga algo y resulta que después se vuelve duro contra la inmigración y deporta a todos los nicaragüenses, a todos los venezolanos y a todos los latinos, ¿quién va a votar por él? O sea, independientemente de que haga cualquier cosa en Nicaragua. Te contradecí, Jaime. Discúlpame, pero te contradecí. Pero dale. Pero, o sea, si endurece más su posición anti-inmigración, entonces quiere decir que se va a echar encima a los latinos. Pero para aprovechar el tiempo y no seguir en este debate entre vos y yo, porque no era esa la idea, si vos, que tenés un movimiento que va a participar políticamente y está participando políticamente en la política de este país, ¿cuál es la solución para salir de Ortega? Yo vuelvo a repetir lo que siempre he dicho. La solución de los problemas nicaragüenses la tenemos que resolver los nicaragüenses. No esperemos que de afuera, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de otros países, venga la solución a nuestros problemas. En Nicaragua lo que tenemos que hacer es derrotar a Ortega en elecciones libres y transparentes, exigiendo internamente y obviamente con el apoyo de la comunidad mundial, ¿verdad? O por lo menos europea y norteamericana o americana, ¿verdad? Que hayan elecciones libres y transparentes que sean supervisadas y observadas por la observación nacional e internacional. A Ortega lo vamos a sacar con los votos. No veo a Ortega renunciando porque lo que él quiere es permanecer en el poder hasta el final. Te hago la misma pregunta. Si no ves a Ortega, creo que para eso, si no ves a Ortega renunciando y ve a Ortega queriendo hacer todo lo posible para quedarse en el poder, ¿por qué lo ves vos obligando a que vaya a dar elecciones libres y transparentes en este país? Pues, hombre, porque las elecciones se tienen que dar. No, pero, o sea, aquí va a dar, pero que sea libre y transparente son otros 100 pesos. Bueno, esa es responsabilidad de nosotros, los nicaragüenses, que exijamos que haya observación nacional e internacional y que la comunidad internacional nos apoye en esa exigencia de que haya
observación nacional e internacional como la hubo en 1990. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para obligar a Ortega a que haga elecciones libres y transparentes? ¿Perdón? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para obligar a Ortega a que haga elecciones libres y transparentes? Puede hacer muchas cosas, además de las sanciones, ¿verdad? Puede seguir sancionando y que la Unión Europea apoye y sancione también, ¿verdad? Eso es una de las cosas que se pueden hacer. La comunidad internacional puede inclusive financieramente dejar de apoyar a Nicaragua en todos los sentidos. Y la Unión Europea puede dejar de apoyar a Nicaragua. Y los Estados Unidos también pueden dejar de apoyar a Nicaragua. Entonces, ¿por qué esas sanciones que vos decís que no sirven para obligarlo a renunciar, pero que sí servirían para que hiciera unas elecciones libres, cuando él sabe que si hay unas elecciones libres y transparentes, Ortega no gana? Entonces es como entregar el poder. Y este hombre está siguiendo las palabras de Tomás Borri, que prefiere todo a dejar el poder. Entonces, ¿para qué una cosa sí sirven las sanciones y para otra no? Bueno, entonces, si no pensamos que con elecciones observadas nacional e internacionalmente, con ayuda de la comunidad internacional para que eso se dé, no vamos a sacar a Ortega, hey, peguémonos un tiro. ¿Eso es lo que me estás diciendo? No, lo que te estoy diciendo, lo que te estoy preguntando es que si vos crees que con Ortega en el poder, aquí pueden haber elecciones libres y transparentes. Esa es mi pregunta. Claro que sí, perfectamente. Perfectamente. En Nicaragua van a haber elecciones, Jaime, y van a ser observadas nacional e internacionalmente, y la acción cívica de los ciudadanos y nosotros organizados como tiene que ser, ¿verdad? Un bloque verdaderamente antisandinista en todas sus expresiones, ¿verdad? Esa organización, con el apoyo de la comunidad internacional, obviamente vamos a conseguir que sean elecciones observadas nacional e internacionalmente y que haya elecciones libres. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Y Ortega tiene que dar elecciones en este país. No puede Ortega quedarse eternamente y sencillamente decidir que no va a haber elecciones. La acción ciudadana. No te entiendo, pues, porque por un lado decir que las sanciones no lo van a obligar a renunciar, pero sí lo van a obligar a hacer elecciones libres y transparentes. Pero es que hay una gran diferencia. No, porque si él sabe que unas elecciones... Te voy a hacer esta pregunta. ¿Vos crees que Ortega en algunas elecciones libres y transparentes tenga chance de ganar? No. Entonces, ¿cómo que está entregando el poder? Sí, pero una cosa para él es, me imagino yo, entregar el poder el primer domingo de noviembre del 2021, que lo pierda por el voto popular, a que le exijan ahora que se vaya, porque sencillamente hay 20 personas o 100 personas o 5,000 personas o 1 millón de personas o 2 millones de personas o 3 millones de personas o 5 millones de personas que quieren que se vaya. Es decir, es su ego, es su forma de actuar. Él va a querer salir cuando él decida que va a salir en elecciones, pero hoy no lo vas a hacer renunciar. Esa es mi opinión, y te aseguro que el tiempo me va a dar la razón. Ortega no va a renunciar. Ortega ya lo hubiera hecho, Jaime. Si cuántas veces no se le ha pedido la renuncia. Ahora, déjame para terminar las últimas 2 preguntas en el ámbito. ¿Cuánto puede, porque vos también sos abogado, sos economista, trabajás y asesorás con empresas en el sector privado, nacional e internacionalmente? ¿Cuánto puede durar la economía de este país con las políticas que tiene ahorita la dictadura y con la posición de no ayudar y no querer ceder en nada para ayudar ni al sistema financiero, ni al sector privado, ni a los productores, para que puedan tratar de reducir el impacto destructivo que tiene la economía mundial y nacional, pues, sobre todo? Mira, yo creo que el gobierno tiene 3 opciones.
porque efectivamente la plata se le va a terminar, si no es que ya la última gota de sangre, y eso lo que va a hacer es que haya más empresas que cierren, más desempleo, menos consumo y menos posibilidad de recaudar ingresos. Porque acordémonos una cosa, cuando hay menos consumo, hay menos impuestos, porque el IVA, que es el 15%, lo pagamos todo. Y todo lo que se consume y lo que se compra en este país, hoy en día ya paga IVA. Entonces, cada peso que compras, hay 15 centavos que van para el fisco por el IVA. Entonces, más impuestos, ya este pueblo ya no lo resiste, ¿verdad? Ya no hay, solo que le chupen la última gota de sangre que le queda. La segunda opción es reducir los gastos. Y reducir los gastos significa que tiene que quitarle plata a todos los ministerios, que tiene que despedir gente, como lo hicieron en los años 80, en 1988, una famosa compactación que le llamaron, que fue correr a un montón de gente, ¿verdad? De manera despiadada. Esa es otra opción que tiene. Reducir los gastos significa, pero eso significa reducir los gastos a la policía, ¿verdad? A la que le da un montón de plata, reducir los gastos al Ministerio de Educación, de Salud. Ha aumentado el número de policías. Por eso. Entonces, más plata para la policía se la tiene que quitar si quiere reducir los gastos. Y tiene que hacer una compactación como la que hizo en los años 80, ¿verdad? Porque si no, pues desastre. Esa es la segunda opción. Y la tercera opción que tiene es la maquinita, que es comenzar a imprimir billetes, que no hay que imprimirlo, eso es una figura. Los billetes ya están en la bóveda del Banco Central. Solo es cuestión de sacarlo de la circulación. ¿Pero qué es lo que va a producir eso? Va a producir una debacle en la economía. Viene la inflación como la de los años 80, viene la devaluación como la de los años 80, y este pueblo ya no aguanta más. Y esa es otra forma, y por eso te digo que esa es otra forma en la que Ortega tiene que ceder, porque si la economía de este país se desbarata, la acción cívica de todos los nicaragüenses, la acción ciudadana de todos los nicaragüenses va a ser peor para Ortega, porque va a salir más derrotado. A eso es a lo que yo me refiero. Y no es porque va a renunciar él no va a renunciar, sencillamente porque el pueblo y la acción cívica y ciudadana de todos nosotros los nicaragüenses lo va a derrotar estrepitosamente y se va a tener que ir. Por eso, entre otras cosas, tiene que hacer elecciones transparentes y observadas nacional e internacionalmente, porque este país no puede seguir más allá con él de presidente. Y cuidado que este año va a ser un desastre, pero el 2021, que teóricamente sería el último año de él, ¿verdad? Del dictador Ortega, de su gobierno, sencillamente va a ser peor todavía. Ahí la debacle de los sandinistas, de todos los sandinistas, ¿verdad?, va a llegar. Y el pueblo nicaragüense se va a sacudir al sandinismo en todas sus expresiones, porque nos está pasando lo mismo que nos pasó en los 80, y estos del MRS son los grandes destructores del país en los años 80, junto con Ortega, porque Ortega no destruyó solo Nicaragua, la destruyó con un montón de gente, un montón de comandantes, un montón de generales, un montón de comandantes, de revolucionarios, de comandantes del guerrillero, de ministros, de ministras, de directores, de entes autónomos, de comandantes, de capitanes, de mayores, qué sé yo. ¿Verdad? Entonces, esa va a ser la debacle del sandinismo, porque se está repitiendo lo mismo que nos pasó en los años 80. Bueno, doctor Vidaurre, en el próximo programa, en la próxima vez que tengamos, vamos a tocar el tema, vamos a hacer un análisis de la situación de la oposición aquí en este país, pero ya hemos llegado al final del programa. Le agradezco nuevamente su participación. Saludos a doña Liana, con mucho cariño, ¿verdad? Espero que se siga mejorando. Cuídense, ¿verdad? Y esa barba de Santo Claus creo que se la debe quitar. Es la cuarentena, sí me la voy a volar, porque la verdad es que... Y si no te la volaste, yítela, porque jodido... Oh, me salió muy blanca, sí, hombre. No, bueno, ya te voy a llegar al final del programa. Yo no escondo nada. ¿Perdón? Yo no escondo nada, ¿para qué me la voy a teñir? Me la voy a cortar y ya está, si me salió blanca.
un abrazo, hermano, y que cuídate. Igualmente, por favor, doctor. tomar las precauciones, vos, la Nelly y doña Nelly, ¿verdad? Que se mejore. Un abrazo. Gracias, doctor. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Vidaurre. Ya saben, todos ustedes, tenemos que seguir en la lucha. Tenemos que seguir jodiendo cada vez que podamos joder. Tenemos que seguir volviéndolo locos cada vez que podamos volverlo locos, porque esa es la única manera que vamos a seguir ganando esta dictadura. Por más represión, por más estupideces que haga, la tenemos arrinconada. El pueblo de Nicaragua sigue demostrando que tiene inteligencia, que tiene valor, que tiene coraje. No hay que hacerle caso a la dictadura. El aislamiento es la principal arma, y aquellos que no se puedan practicar el aislamiento, ya saben, salir con máscara, mantenerse a 2 metros de distancia, lavarse las manos cada vez que se pueda, por lo menos por 40 segundos. Si sale, cuando llegue a su casa, se quita la ropa y la manda a lavar. Y mientras sigamos eso y Dios esté con nosotros, hombre, nadie puede con nosotros. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.